ese consenso sobre solamente 17 puntos llevó por lo menos 15 años de construcción, que es más o menos el tiempo que se vienen discutiendo esos objetivos en la Asamblea de las Naciones Unidas. Y ahí hay toda una estructura de ¿cómo les puedo decir?, de organización, porque ninguno de nosotros, de los que estamos acá, hemos participado en esas asambleas. Sin embargo, nuestros representantes, que ni siquiera esos representantes nosotros los votamos, o sea, nosotros votamos y gana tal o cual partido, pero esos que constituyen el gobierno de nuestro país, entre otras cosas, van definiendo técnicos que serían nuestros representantes en estos organismos multilaterales que se conoce como la Asamblea de las Naciones Unidas. Y entonces esos representantes van ahí y discuten estas cosas en nombre de todos nosotros. Y dice, a los argentinos sí nos interesa el tema de la pobreza, sí nos interesa esto, todas estas cosas. Y está un poco desacoplado, por decir de alguna manera, con lo que serían los gobiernos. Porque de algún modo estas superestructuras multinacionales trascienden a lo que es el gobierno de turno en cada uno de los países. Profesor, el problema es que los políticos no velan por los intereses de los ciudadanos, sino por los intereses de ellos. Bien, eso de nuevo es como la pobreza, ¿no? Ha sucedido siempre, o no, porque también las grandes transformaciones han sido transformaciones políticas. Y entonces uno podría decir, al menos en algunos momentos los políticos no bregaron solo por sus intereses, lo pongamos en esos términos, sino que también lo hicieron por el conjunto de la ciudadanía. Y entonces, por reducir muchísimo la historia, pero solo a los fines didácticos, pasamos de sociedades esclavistas a sociedades feudales, mediante revoluciones políticas, y pasamos de sociedades feudales a sociedades liberales, si se quieren, o donde priman los derechos individuales, gracias a revoluciones políticas. Y en ese sentido hubo políticos que llevaron adelante esas revoluciones. Entonces, en algunos momentos, por lo menos, la historia desmiente, o por lo menos dice que la cosa no siempre ha sido así, porque si no, no estaríamos ni con derechos individuales, ni con una suerte de cobijo legal que nos defiende de un montón de arbitrariedades que suceden en el mundo, o que podrían suceder, gracias a un montón de revoluciones políticas. O sea, gracias a políticos que hicieron revoluciones. Entonces, en ese sentido, por lo menos es falso decir que siempre la política ha bregado por sus intereses. En algunos momentos pasaron otras cosas. Y eso es parte de la discusión, ¿no? Lo que pasa es que para que pasen esas revoluciones, por lo general, los ciudadanos se han levantado, digamos, contra los políticos. Por ejemplo, la Revolución Francesa no es que el político, o sea, el rey, ha dicho voy a dejar de ser rey porque me conviene a mí, digamos, y le conviene a la... O sea, en realidad le convenía dejar de ser rey, digamos, porque si no lo iban a matar. Entonces, no, eso es lo que... Justo has elegido un mal ejemplo. Bueno, no sé si esa época, digamos, pero por lo general siempre ha sido así. Digamos. Está bien, pero justo has elegido un mal ejemplo porque al rey de Francia le cortan la cabeza. Sí, justamente. En Francia fue un golpe de Estado directamente, fue bajar la realeza del poder. Claro, yo creo y ahí se formó un sistema político. Una revolución bastante clara fue, por ejemplo, la abolición a la esclavitud, con todo el liderazgo de Martin Luther King y todo eso que pasó, ¿no? Esa sería una revolución social. O la de Fidel Castro también, ¿eh? Pero nunca los políticos han tomado la delantera, digamos, o han dado esas proposiciones, sino que la gente lo ha propuesto. Y los políticos, como no tenían que hacer, digamos... Bien, pero ahí se produce... Creo, José, que sos vos el que está diciendo... esto de que no son los políticos, se produce una contradicción, digamos, en el modo, ¿cómo puedo decir?, de discurrir de lo que estás diciendo, porque la gente
del mismo modo que los políticos, aunque los políticos tienen una interpretación más precisa, pero la gente no existe como una entidad. ¿Qué quiero decir con esto? Existimos los individuos y cuando nos amontonamos somos la gente, por decir de alguna manera. Pero, y cuando uno dice la gente se revela, en general, cuando empezás a escudriñar la cuestión de la historia, te das cuenta que había mucha gente descontenta. Y en ese sentido, qué sé yo, si tomamos la Revolución Francesa, prácticamente el 80% del país estaba pasando hambre y se producen una serie de acontecimientos en donde la realeza no reacciona, digamos, ante esas hambrunas que estaban sucediendo, y entonces ahí podemos decir la gente estaba enojada, porque bueno, estamos en un 80% de gente enojada, por decir, pero la gente... Sí, como ahora, digamos. Está bien, pero a lo que voy es que esa cuestión que pareciera reducir o pareciera, ¿cómo puedo decir? Que otorgarle un sentido de unidad en el... Profe. Fíjense, déjame, Carlos, un segundito que termine la idea y ya te doy la palabra. En el sentido de unidad organizacional, como lo que decíamos primero, ¿no? Entonces de golpe toda la gente actúa encolumnada tras un mismo objetivo. Eso sin duda nunca ha sucedido así, y ahí es donde viene el valor de la política. O sea, si ustedes leen acerca de cómo fue evolucionando la misma Revolución Francesa, ustedes van a ver que mucho antes de 1786, que es el momento, digamos, en el que se establece, bueno, porque ahí le cortan la cabeza al rey, por decir de alguna manera, ahí definitivamente cae la monarquía, pero si ustedes analizan todos los momentos anteriores, son los políticos, y cuando digo esto me refiero a esa clase, pero individualizado, un Montesquieu, es un Rousseau, es un Locke, es un Hobbes, o sea, y ahí he mencionado franceses e ingleses, que escriben sobre cómo hacer las cosas, que después otros políticos, un Danton, un Robespierre, por ahí esos nombres les suenan más, son los que llevan adelante la revolución, no es simplemente la gente, o sea, no era así que iban 10 millones de personas y lo agarran al rey y le dicen, vení, te vamos a cortar la cabeza. No, eran 10 o 20 que iban, son 5 o 6 los que rompen las cadenas de la Bastilla y liberan a los presos políticos en ese momento. O sea, no es la gente, no sé si me explico, José, sí. La idea que quiero transmitir es que ahí el comerciante, el artesano, el zapatero, el panadero, etcétera, que vendrían a parar a la categoría de la gente, los apoyaban, porque entendían que estaban haciendo cosas que iban en su mismo provecho. Justamente estaban podridos de tener que pagarle los impuestos al rey para que el rey no haga nada. Pero por supuesto, la revolución siempre tiene que ser política y cultural. O sea, claro. No como le estamos llamando al común de las personas, la gente nunca va a poder llegar a hacer nada porque le falta lo que básicamente es la política. Lo que representa. Sí, mayormente sería organización. Perdón, genial lo que están diciendo, pero tenía la palabra política, Carlos. Perdón. Una organización. Trato de poner media organización en este desparramo de circulito que tengo acá al frente mío. Y Carlos era alguien que había empezado a decir algo y le he dicho para que termine con una idea y te doy la palabra. Así que Carlos, te escuchamos. Carlos Martín Chaín, me parece. Yo, sí. No, era solo para avisarle que tenía unos cuantos ahí enviando la solicitud para unirse al grupo. Bien, listo, ahí. Sí, porque yo de política sé menos que un albañil de, no sé, lengua. Y no vas a creer, porque la política es algo, son las opiniones, son las ideas que tenemos acerca de cómo deberían hacerse las cosas, todo eso es la política. Y en general, ya que hablamos de estas generalizaciones,
así como todo argentino es un director técnico de fútbol, todo argentino es un líder político instantáneo y sabe cómo se tienen que hacer todas las cosas. Así que, Carlos, no tiré abajo esa tradición. No es lo mismo no conocer de política que no conocer de políticos. De políticos sí conozco, de política... La política, digamos, es así entendida como el concepto, ¿no? O sea, voy a la parte conceptual. Es la única herramienta que tenemos para transformar, administrar y organizar a las sociedades humanas. No hay otra herramienta. Igual, profe, dicen que está todo peor, todo. Lo único que no se puede negar de todo es que en los tiempos de antes, como se hablaba de tiempos de Francia, no es que existía una política en sí, sino era un rey que daba órdenes porque estaba supuestamente en sus tierras y si quería vivir en sus tierras tenía que vivir bajo sus condiciones. Se podía decir que la política es lo mejor que le ha pasado a la humanidad para que todos tengan derechos. Era básicamente una forma de gobierno, también era política. Es que siempre existió la política. Es que no es política en sí, era un rey, es feudalismo más que política. No, la monarquía es política. La monarquía es política, es una forma de organización. Por ejemplo, ahora existe lo que es la monarquía parlamentaria, lo que se aplica en países como España, Reino Unido. O sea, en la antigüedad ya existía la política. Si bien ahora el rey no tiene la función y la presencia que tenía antes, la monarquía sigue siendo una organización política. Es verdad que era muy directa la forma en la que el rey tenía el poder sobre todo. Sin embargo, seguía siendo organización. Estaba mal y posiblemente, pero no podemos decir que no era política, porque como decimos, política es la ciencia que trata el gobierno y la organización. O sea, si todo el pueblo es representado por una o varias personas, eso es política. Esté bien o mal la monarquía, bueno, eso ya es debatible y más para el tiempo de esa época, pero es política. Es interesante, muy interesante esta discusión y una forma de ir alcanzando acuerdos, digamos, para poder ir ordenando la discusión es precisar los términos. Esta es una buena práctica que viene de la filosofía analítica, es precisar los términos. Muchas veces esa precisión en los términos se alcanza buscando la etimología de la palabra. Entonces, política, por ejemplo, ¿de dónde viene? Y entonces, si ustedes googlean, si tienen la posibilidad, o sea, yo podría agarrar, pero mi computadora no es muy polenta, entonces si yo agarro ya mismo y pongo el Google en el explorador, quizás se me tilda el video. Pero capaz que alguno de ustedes tiene una computadora más poderosa y lo puede hacer. Pero buscan cuál es la etimología de la palabra política y básicamente van a llegar a algo quizá un poco desconcertante, que polis, que viene del griego, que a todo esto son los que han empezado a explicitar, o sea, decir, che, miren cómo es que nos venimos dando una organización social, ¿en dónde? En las ciudades. Y polis justamente viene de ciudad, era la palabra griega para decir ciudad, y porque justamente la política se da en la ciudad. Se da en la ciudad porque ahí era donde estaba amontonada la gente. Fíjense cómo nos vamos agarrando de los distintos conceptos que ya hemos ido diciendo. La gente, así dicha, a granel, por decir de alguna manera, son los individuos. Y esos individuos se amontonan en las ciudades. Y entonces, para organizar ese amontonamiento de gente, es que aparece, por un lado, la ciudad. Para los griegos la ciudad ya era la política, porque era la que le daba el orden a los individuos. Justamente, los individuos no aparecían, sino que se congregaban en ciudades que tenían cierta organización, y por eso es que aparece la política. Pero los griegos la llevan a la reflexión bastante más allá. Ahí tienen esas mentes brillantes de un Aristóteles, un Sócrates, un Platón, etcétera, que han escrito exactamente sobre la política, y llevan esa reflexión a decir, bueno, ¿y cómo sería la mejor organización? Porque ya que estamos organizados, y ahí está la famosa definición de Aristóteles de que el ser humano es un bípedo implume de carácter gregario.
O sea que caminamos sobre dos patas y no tenemos pluma, y además nos gusta amontonarnos. Eso significa, así en tucumano básico, la definición de Aristóteles. Nos gusta amontonarnos en ciudades. Y entonces estos griegos dicen, ¿y cómo sería la mejor forma de dotar de organización a este amontonamiento de gente que sucede en las polis, en las ciudades? Y ahí empiezan a reflexionar sobre las distintas formas de gobierno. Bueno, supongo que eso ya lo habrán visto hasta en el secundario, ¿no es cierto? La democracia, la oligarquía, los totalitarismos, no les llaman los totalitarismos, les llama, no me sale la palabra ahora, qué problema. Las teocracias, porque los griegos conocían de formas de gobierno elaboradas sobre líderes religiosos, sobre todo que le venían del Oriente. Bueno, ellos también, digamos, si bien ellos son los primeros que de algún modo separan un poco lo que sería el poder devenido de los dioses a los que dan la organización social de una cosa más técnica, digamos, de decir, no, paren, nos organicemos, votemos, veamos, armemos las asambleas, etcétera, etcétera. Bueno, la idea, como les decía, una buena práctica de la filosofía analítica es veamos qué significan los términos y en función de esas definiciones de los términos podemos ir avanzando. La idea esta que les tiro acerca de la reflexión sobre lo que es la política y de dónde viene esa palabra, que proviene de estos pueblos antiguos, es justamente para aceitar la generación de consensos. Si cada uno no solamente tiene ideas distintas, sino que además las genera y las produce en un lenguaje diferente, ahí sí que se produce la imposibilidad de acordar. En gran medida, la búsqueda de consensos y el encuentro de esos consensos consiste en ir poniéndonos de acuerdo en los términos que vamos a emplear para decir y para nombrar las cosas. Vamos, por ejemplo, a lo que era filósofos. Tenemos que, por ejemplo, para Platón, la democracia era lo peor que le podía pasar al pueblo. Porque es como lo que decía él, era que darle al pueblo la posibilidad de elegir un representante o buscar a las personas más capacitadas para ser representantes eran cosas muy diferentes. Siempre daba el ejemplo del barco, ¿no? Que dice que si estás en un barco a la deriva, ¿qué es lo que harías? ¿Harías que toda la tripulación del barco vote un líder o buscarías a la persona más capacitada y a la que tiene el conocimiento para manejarlo? Por ejemplo, es lo que decía Platón, ¿no? Y tenés a otro tipo de filósofos que dicen que la democracia es lo mejor que le puede pasar. Bueno, por ahí está esa la discusión filosófica entre lo que significaría la democracia y lo que era la organización política antigua. Sí, pero lo interesante, y está muy bueno esto que planteás, digamos, en el sentido de cómo distintos pensadores valoraban de manera distinta las formas de gobierno, ¿no? O sea, una democracia, una aristocracia. La idea de la aristocracia es justamente el gobierno de los mejores. El problema, y en eso estaba basado en una idea de que era posible identificar al mejor, porque bueno, los griegos tenían toda una filosofía por detrás que de algún modo les permitía generar esa creencia, ¿no? La pregunta inmediata para los tiempos que corren hoy es cómo sabemos quién es el mejor, porque el ejemplo del barco, por ejemplo, está muy bien, pero descansa la idea de que elijamos al mejor en que podemos saber de antemano quién es el mejor. O sea, no sé si se entiende el razonamiento. Así sería muy fácil, porque si nosotros ya supiéramos el método de detectar quién es el mejor presidente, por decir de alguna manera, aunque él no lo sepa,
O sea, así agarrar y le caemos a la casa a alguien, le decimos, mire, nuestro método infalible de detección del mejor presidente ha dado como resultado que usted es el candidato óptimo. Vamos, venga, va a ser presidente. ¿Cómo hacemos? ¿Se entiende, Lautaro, el problema en la base de ese razonamiento? Con el mismo ejemplo del barco, la posibilidad de saber de antemano, cuando digo de antemano me refiero, en principio, vos has dicho un barco a la deriva, el mejor líder para ese barco sería aquel que lo conduzca a buen puerto, ¿no es cierto? Para seguir con la metáfora marina. Sí, bueno, o sea, lo que tenía Platón era, bueno, toda la teoría de la aristocracia por detrás y... Está bien. Era gente que se preparaba únicamente para ser líder, entonces pasaba toda su vida preparándose para ser líderes de la sociedad, ¿no? Bueno, era toda la teoría de la aristocracia y la forma clasista que tenían de hacerlo, que estaba re mal. Claro. Pero, bueno, sí, esa era la teoría que tenían ellos en ese momento. A lo que voy y lo que yo les quería ofrecer como contraargumento de esa metáfora, digamos, del barco, es que no tenemos, o sea, existe una imposibilidad de saber quién es el líder adecuado. ¿Por qué? Porque eso solo lo podemos saber después. O sea, hagamos de cuenta, no hay un barco, hay 3, 4 barcos a la deriva, cada uno con su tripulación, y en todo se produce un proceso similar, en el sentido de que de algún modo, no importa, ya sea por votación, ya sea porque uno se impone a los otros, lo que sea, termina cada uno de esos barcos con un capitán que dice vamos por acá. Bueno, de esos 4 barcos, creo que he dicho 4, la verdad que ya no me acuerdo, de esos 4 barcos, 3 se hunden y uno llega a buen puerto. Lo único que podemos decir es que aparentemente el que llegó a buen puerto es el único barco que supo elegir a su mejor capitán. Y en principio, y esta es la idea que quiero transmitirle, en principio quizá haya sido el barco que lo eligió democráticamente. Podría haber pasado que voten y lo elijan al mejor capitán. En principio digo, podría haber pasado, pero podría haber pasado que no, que uno de los barcos hundidos haya sido el que haya elegido al capitán por votación. Y los otros barcos, y el barco que llegó a buen puerto, el capitán ese lo haya liquidado a todos los que no lo querían, y hayan quedado 4 o 5 nomás que sí lo querían, y él supo hacer llegar el barco a buen puerto. Y entonces la conclusión que sacaríamos sería tremenda, en el sentido de, bueno, el mejor líder es el que es capaz de liquidarlo a todos los que no creen en él. Y eso, digamos, si uno lo extrapola hacia una ciudad, hacia la polis, es peligroso, ¿no es cierto? O sea, ha habido líderes que han planteado ese tipo de cosas. Y no hace tanto tiempo. Y sí, la verdad que fueron bastante los líderes que han tomado el poder por la fuerza y han llevado a su país de la forma en la que ellos han querido, únicamente llegando a la Bien, fuerza. Entonces, bueno, pero con esto lo que quiero transmitir es que justamente esto es una cuestión abierta, o sea, ni nosotros ni nadie va a poder resolver el problema de fondo, que es justamente cómo saber quién es el mejor líder. Encima eso no tiene, está absolutamente condicionado por el contexto. Quizás el líder, no me acuerdo quién de ustedes decía, bueno, ahí la cuestión de la esclavitud y los líderes de ese momento. Bien, eso es un contexto. Y entonces, para ese contexto, quizás haya un líder con tales y cuales características. Pero en otro contexto, por ejemplo, ahora con una pandemia, no es la esclavitud, es una pandemia que nos está azotando, y se necesita otro tipo de líder, que haga otro tipo de cosas, que diga otro tipo de cosas, etc. Entonces, el concepto mismo de líder va cambiando conforme cambia el contexto, lo cual hace que justamente la sociología sea una disciplina, digamos, apasionante en el sentido de que hay que analizar todas esas variables, porque de otro modo no se puede abordar correctamente el problema. Pero bien, tratemos de ir, ya son las 10:08. Está muy buena la discusión, me ha parecido una genial primera reunión,
Pero hablando de organización, yo lo que tengo que intentar es que vayamos encaminando nuestros esfuerzos al tema propuesto para que ustedes puedan elaborar un trabajo, presentarlo y promocionar. Ese es el objetivo de máxima que tengo y que se verifica en la medida en la que más gente consigue esa promoción. Entonces, para organizarnos, perdón que clausure este debate riquísimo, pero que necesito avanzar, los vuelvo a llevar al redil de qué han averiguado acerca de la sustentabilidad y el desarrollo. ¿Qué es necesario? ¿Qué cosa? ¿La sustentabilidad o el desarrollo? La sustentabilidad principalmente, el desarrollo obviamente. Para el desarrollo social. No podés llegar a ser sustentable si no tenés un desarrollo. ¿Y qué significa? Un desarrollo sustentable. ¿Qué significa? Vamos, así como hemos hecho con la política y su etimología, ¿qué sería el desarrollo entonces? ¿Qué entienden ustedes por el desarrollo? Y después obviamente viene la pregunta, ¿qué entienden por la sustentabilidad? ¿Qué entienden por el desarrollo? ¿El avance en algo? El avance. Bien, podría ser el avance en qué sentido, por ejemplo. El avance de la sociedad o depende de si habla de grupo o sociedad. Perfecto, lo apliquemos a la sociedad. Serían las necesidades económicas, sociales, culturales. Pero eso ya es sustentable. Principalmente lo que serían generacionales. Por lo que cada generación tiene su necesidad diferente y hay que saber ir evolucionando para satisfacer esas necesidades del momento. Bien, entonces el desarrollo sería, lo voy a poner así, voy a agarrar al vuelo las palabras que han dicho, el desarrollo sería la capacidad de alcanzar esas necesidades que se van definiendo en determinados momentos históricos. Entonces vos te vas desarrollando en la medida en la que decís, tengo esta necesidad, acá la suplo o acá la cubro haciendo tal cosa. ¿Se entiende? Claro, o sea, progresando en todos los ámbitos, digamos. Bien, pero cuando vos decís en todos los ámbitos, eso es como que nos vuelve a poner en una especie de nebulosa en relación a la necesidad. Porque lo que ha dicho alguien acerca de cubrir las necesidades, o sea, yo me desarrollo en la medida que voy satisfaciendo las necesidades que me van surgiendo. Qué sé yo, por decir algo. Tengo hambre, consigo alimento. Estoy aburrido, me compro un juego en la computadora. Y así. De algún modo eso sería satisfacer necesidades, ¿no es cierto? El asunto es, ¿cuáles son las necesidades? Las básicas. Depende, todo depende. Necesidades básicas y de ahí empezar a cubrir necesidades que por ahí no son tan básicas, pero a medida que la sociedad avanza se vuelven estándares y se volverían lo que serían básicas también. Por ejemplo, lo que es la luz no sería una necesidad biológica básica, pero a medida que la sociedad avanzó y las generaciones iban pasando, hoy en día tener luz es algo básico y algo necesario. O tener agua corriente, y por ahí no sería una necesidad tan básica, pero sin embargo, hoy en día sí es algo básico. Entonces, es ir cubriendo y pudiendo satisfacer esas necesidades que van surgiendo con el tiempo y que se van volviendo básicas para la vida humana. ¿Alguna otra idea o algún otro aporte así acerca de esta definición? Fíjense que ya hemos avanzado en la idea de desarrollo. O sea, el desarrollo sería dirigirnos en esa dirección que va satisfaciendo necesidades que van apareciendo. Yo creo que está bastante bien la definición que ha dado ahí el muchacho. Ajá, bien. Profe, yo creo que no solamente significa satisfacer necesidades, o sea, no significa implícitamente que tengamos que satisfacer necesidades cuando hablamos de desarrollo. Podría ser básicamente el progreso de cualquier aspecto de la sociedad humana, un progreso económico, sociológico, político, ideológico, tecnológico, y no siempre implica satisfacer alguna necesidad. Claro, eso es simplemente la evolución humana, progresar. O sea, yo creo que para hablar del desarrollo primero se tiene que saber en qué ámbito del desarrollo
habla, digamos. Pues, claro, porque es un tema que abarca el desarrollo político. Bueno, el desarrollo político es el avance, el progreso de la política, pero no es lo mismo que el desarrollo tecnológico, por ejemplo. Ajá. Y muchas veces no satisface. Ahora, el concepto de desarrollo en sí mismo, etimológicamente, bueno, no lo sé, digamos, así que no. Todo, sí, pero yo creo que todo surge en base siempre a una necesidad. Porque ustedes me dicen, por ejemplo, avance tecnológico, sí, pero todo... Pero el avance tecnológico surge... No ordenemos, dejemos que el compañero termine, porque si no se arma un lío. El 99% del avance tecnológico surgió por una necesidad, o el avance político. ¿Por qué se creó la política? Por la necesidad de la gente de una organización mejor. ¿Por qué se creó la granja? Por la necesidad de la gente de comer. ¿Por qué se creó el teléfono? Por la necesidad de la gente de comunicarse. Y todas las cosas van avanzando, sí, por necesidad. Pero ya eran necesidades personales, porque uno ya contaba... O sea, está bien el concepto que lo dice, pero la necesidad es justamente el concepto que lleva a cabo todo esa ¿cómo se llama? Todo eso, ¿cómo se llama? Esa fabricación, por ejemplo, de tecnología, como decía, que es la necesidad de una representación que era la política. Ahora, el desarrollo es el proceso que pasa tras eso, digamos, no es justamente la necesidad, digamos. Bien. O no es la claro, el desarrollo. De algún modo aparecen... el cumplimiento y la satisfacción de esas necesidades. Y ahí se van apareciendo varios conceptos, ¿no? O sea que podemos decir que la cuestión no es simple, eso para empezar. ¿Por qué? Porque, bueno, no está muy claro. Uno dice, bueno, el desarrollo, y ahí Franco, creo que en algún momento se me aprendió la lucecita, como que ese era el que estaba hablando. Sí, ha dicho el progreso. Bueno, y ahí se mezcla esto, ¿no? Porque progreso y desarrollo aparentemente estarían conectados de alguna manera, pero no es tan claro. Fíjense que desarrollo tiene por lo menos así lo entiendo yo, tiene como un anclaje más ligado a la satisfacción de una necesidad, o sea, más como lo estábamos discutiendo al principio. Pero sin duda eso, digamos, uno puede decir que lleva o conduce a un progreso. Y el progreso, desde el punto de vista, ¿cómo le puedo decir?, historiográfico, es un concepto complejo porque uno inmediatamente tira la pregunta, ¿las sociedades humanas, por ejemplo, van progresando o van regresando? Hemos ido para mejor, porque la idea de progreso tiene como dos componentes, no sé si a ver si están de acuerdo. Tiene un componente de mejorar, o sea, progreso. El concepto de progreso de alguna manera es como que incorpora la idea de que vas mejorando. O sea, si uno va para peor, dice, no estoy progresando, estoy yendo para el otro lado, ¿no es cierto? Entonces, de algún modo, la idea de progreso tiene carga con ese significado de ir mejorando. Pero por otro lado, también temporalmente significa que se va de un estado de una situación X a una situación mejor que X, ¿se entiende? Entonces, y eso en el tiempo, o sea, de algún modo, y esa es la idea del progreso en las sociedades, por decir, los griegos, esto de lo que hablábamos hace un rato, estaban en X, y hoy estamos mejor que los griegos aquellos, porque ya han pasado 2500 años. Entonces, hemos tenido la oportunidad de ir progresando, digamos. No sé, eso quizás sea discutible. Habrá que ver si estamos mejor, estamos peor, y habrá opiniones para todo eso. Pero la idea de progreso, lo que es indiscutible es que la idea de progreso, me parece a mí, contiene esos dos conceptos en su interior. La idea temporal de que se parte de acá y se llega acá, pero además de que eso que se ha ido de acá a acá mejoró. O sea, fue un incremento en la dimensión que uno quiera, no importa. Pero si no, no le llamaríamos progreso. En cambio, desarrollo tiene otra connotación. Está más ligada, por decir,
a una cuestión más contextual, más inmediata, que es la satisfacción de una determinada necesidad. Y entonces ahí aparece el desarrollo. Ninguno de estos conceptos es simple, pero estoy tratando de ligarlo y tratando como de ir precisándolo para que tengamos cierta, como les decía hace un rato, cierta homogeneidad en las palabras que usamos y lo que entendemos de esas palabras. Hagamos de cuenta, digo hagamos de cuenta porque ya ahí había un montón de lucecitas que se iban encendiendo diciendo cosas. Hagamos de cuenta que tenemos más o menos masticada la cuestión de lo que sería el desarrollo. ¿Y qué es la sustentabilidad? O la sostenibilidad. Y para mí sostenibilidad o sustentabilidad, digamos, a ver, sería, me suena a un proceso. La verdad que no sé, no tengo ni la menor idea de cómo definirlo. No, pero así se empieza pensando, uno parte de idea. Me suena un proceso por el cual debe pasar cierta, por decirlo ahora, sociedad. Ajá. Pero me lleva más a la idea de pensar que también es una necesidad. Puede ser, profe, la idea de usar responsablemente los recursos, ya sea cualquier tipo, naturales, puede ser de cualquier tipo los recursos, pero sería básicamente eso, el uso responsable de los recursos que disponemos. Creo que podemos ligar... No sé si hay otra idea. Sí, creo que podemos ligar la definición de lo que sería desarrollo con la de sostenibilidad, porque si ya llegamos a la conclusión de lo que sería el desarrollo. Y la sostenibilidad yo creo que sería el cómo llegar a cubrir todas esas necesidades y a mejorar como sociedad. Por ahí vamos inventando cosas nuevas, pero los recursos se acaban. Entonces la sostenibilidad vendría siendo la forma de llegar a seguir evolucionando como sociedad, pero también cuidando el medio ambiente y lo que serían los recursos que tenemos. Entonces sería como la creación la organización de una sociedad para poder utilizar todos esos recursos de forma en la que no se acaben. Ajá. ¿Alguna otra idea? ¿Algún complemento de esto que ha dicho Lautaro? Está bastante bien Sí, yo creo que está bien. Sí, está bien. Eso está, digamos, la responsabilidad sería en usar los recursos de forma que no se acaben. Y entonces, fíjense que aparecen algunas cuestiones paradójicas. La idea del desarrollo, a la que le unimos ese adjetivo de sustentable, o sea, en el sentido de nos desarrollemos, en el sentido de consigamos satisfacer nuestras necesidades. ¿Qué necesidades? Y por ejemplo, alimentaria, de ocio, así para jugar, para aprender y apagar los focos, qué sé yo, todas esas cosas que podrían ser no esenciales, como ya no me acuerdo quién era el que había hablado de necesidades básicas y no tan básicas, y qué sé yo. Pero todas esas necesidades que el desarrollo de alguna manera las va satisfaciendo, debe hacerlo no de cualquier modo, sino de un modo responsable en el uso de los recursos. Fíjense que la definición de sustentabilidad apela a la idea de que cada generación debe ser capaz de consumir recursos que no comprometan la satisfacción de las necesidades de la próxima generación. O sea, como para darle una definición más operativa a la idea de sustentabilidad y de responsabilidad, porque consumo responsable, vos decís, bueno, pero yo estoy siendo responsable al dejar las luces de mi casa todo el día prendidas, porque si no, qué sé yo, se me llena de mosquitos. Hagamos cuenta que eso tiene sentido, ¿no? No lo puedo hacer de otra manera. De algún modo es como que la responsabilidad está muy al azar de lo que cada uno entiende como responsable. En cambio, esta otra definición que le he dado yo, que no es que esa es la definición de sustentabilidad que anda circulando por ahí, es más rigurosa, ¿no? Es como que aprieta más la tuerca en
el sentido no de que cada uno decide qué sería el consumo responsable, sino que le da un significado más preciso. Es responsable aquel consumo que no compromete los recursos para la próxima generación. Entonces, si vos gastás de más, por decir, combustibles fósiles, la próxima generación no va a poder disfrutar de lo mismo que vos tenías porque vos ya te lo has gastado. Entonces la idea es esa, que cae justamente en la idea de los recursos renovables, porque esa es la forma óptima de sustentabilidad. De algún modo, por decir, si yo me gasto 5 árboles para hacer las puertas de mi casa, planto otros 5 árboles y la generación que viene, o mi hijo, va a poder tener puerta en su casa también con los 5 árboles que yo he plantado. Entonces, de algún modo, yo consumo recursos, pero el hecho de haber replantado esos recursos genera que sea sustentable mi consumo, porque el que viene también va a poder utilizar ese recurso. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe, entonces, claro, sería en un contexto del presente sin afectar el futuro, digamos. Bien, así es. Esa es la idea, digamos, es esto sin afectar, o en alguna medida, digamos, uno siempre lo va a afectar, pero por lo menos no le va a comprometer esos recursos. Claro, sí, sí. O sea, entonces, de algún modo, esa es como la definición que se ha ido consensuando, porque no ha sido fácil, ¿no?, llegar a eso consenso y a incorporar la idea de la sustentabilidad. Entonces, un poco en este sentido, y como para ir metiéndonos en los temas, la idea de los 17 objetivos que plantea la ONU, y es el tema que ustedes tienen que desarrollar, es que ustedes lo aborden con estas discusiones que vamos haciendo desde esta perspectiva. O sea, ¿cuál de esos objetivos, por ejemplo, esa sería una pregunta operativa para que ustedes hicieran en el trabajo que tienen que desarrollar? ¿Cuál de esos objetivos a ustedes les parece que en nuestro país o en nuestra provincia se ha alcanzado, por ejemplo, o está trabajándose para conseguir? Y entonces habrá que ver cuáles son los objetivos, qué es lo que se está haciendo y de qué modo les parece a ustedes que se está alcanzando o no esta definición. ¿Se entiende? Alcanzado totalmente ninguno. Bien, realmente. Bueno, pero eso es discutible. Depende del punto de vista. No, acá vamos a tratar de que no sea un punto de vista. O sea, acá es bastante objetiva la forma de ver. Son 17 puntos y no hemos alcanzado ninguno de los 17. Bien, comprobable. El asunto de la objetividad a nivel país. Es algo que lo vamos a discutir. Acá en esta cátedra no juzgamos la opinión, en el sentido de vos podés opinar que se han alcanzado o que no se han alcanzado, por ejemplo, ¿no? Uno, qué sé yo, Lautaro dice no se alcanzó ninguno y hagamos de cuenta que Carlos dice que se han alcanzado todos, ¿no? Acá no discutimos la opinión, acá lo que valoramos es la forma en la que Lautaro justifica su opinión. O sea, él muestra información que avala o que fundamenta su aserción de que no se alcanzó ningún objetivo. Qué sé yo, hagamos de cuenta que, el más fácil, hambre cero. El INDEC acaba de publicar que tenemos el 50% de la población de la Argentina debajo de la línea de la pobreza. Es un escándalo, ¿no? 50% de la población debajo de la línea de la pobreza. Entonces, evidentemente, hambre cero no se consigue acá, ¿está? Pero hagamos de cuenta que Carlos dice, no, pare un poco, porque eso es una cuantificación, ¿cómo puedo decir?, por ingresos. O sea, está midiendo cuánto gana cada familia y en ese sentido sí es cierto que hay muchos pobres y en ese sentido no podemos asegurar que haya hambre cero. Pero, dice Carlos, decir que nadie se muere de hambre también.
Bien, ahí está, a eso voy. Carlos muestra información de que las organizaciones sociales, los comedores comunitarios y todo eso le dan alimento a la población como para que podamos fundamentar la respuesta o la aseveración contraria de que nuestro país sí alcanzó el hambre cero. Hagamos cuenta, estamos en caso hipotético, no me empiecen a tirar cosas ni nada. En el aula eso tiene otro sentido, acá no van a llegar las cosas que me tiren. Pero, bueno. ¿Cómo? La idea que quiero transmitirle con esto es cuáles son las reglas de juego en estas comisiones. Lo que nos interesa a nosotros no es la opinión, que puede ser, como acabo de decir, que uno opine que se han cumplido y que otro opine que no se han cumplido. Lo que a nosotros nos interesa es cómo fundamentan esa opinión. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué información nos muestran? Y ese es el trabajo que ustedes tienen que presentar. Ese es el trabajo que ustedes tienen que exponer. Ustedes agarran, por ejemplo, este tema del hambre cero y dicen, uno de los objetivos que plantea la ONU es este, bla, 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 bla. ¿Qué pasa en nuestro país o qué pasa en nuestra provincia? Y entonces ahí van juntando información para mostrar qué es lo que sucede. Y esa exposición tiene dos partes. Una que es la parte, le voy a llamar, del diagnóstico, que es lo que ustedes muestran que sucede con sus fuentes de información, etc. Y entonces, hagamos de cuenta, perdón que siga con el ejemplo Lautaro y Carlos, que Lautaro muestra que efectivamente no se cumplió el objetivo y que estamos lejos de cumplir el objetivo de hambre cero, ¿no? Y entonces lo que tiene que hacer en la segunda parte de la presentación, esto tiene dos partes de la presentación, una parte que sería el primer cuatrimestre y una parte del segundo cuatrimestre, la segunda parte consiste en decir, bueno, ¿y entonces qué hacemos? Porque ya has mostrado que no se alcanzó ese objetivo, perfecto, y has mostrado datos, información, bla, 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 bla. Muy bien, bien. ¿Qué hacemos ahora? Y entonces la segunda parte es decir qué hacemos, qué se les ocurre a ustedes que habría que hacer para conseguir ese objetivo. ¿Se entiende? Vamos al ejemplo de Carlos, exactamente lo mismo. Carlos agarró, hizo una exposición en donde mostró que si bien no es hambre cero, pero la cosa está lejos de ser como lo manifiesta Lautaro, que él dice que no se ha cumplido en lo más mínimo, y en cambio Carlos muestra que a través de ayudas sociales, a través de bla, 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 se ha podido reducir muchísimo el hambre. O sea, ese dato escalofriante de 50% debajo de la línea de la pobreza no significa que 50% de la población pasa hambre. Entonces él muestra bla, 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 bla. Y entonces él da otra perspectiva y en función de lo que él mostró en esa primera etapa, después tendrá que decir, bueno, entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Se entiende? Básicamente en eso consiste el transitar por esta materia en la que yo estoy a cargo en estas dos comisiones. Es agarrar estos objetivos, desmenuzarlos, exponer aquel que a ustedes les parezca más interesante. Para eso sirven estas reuniones, digamos, como para ir charlando y que ustedes vayan viendo qué cosas les interesan más que otras y que eso les permita o les facilite elegir un objetivo. Y ese objetivo es sobre el cual ustedes van a trabajar y en esas dos exposiciones. Yo después voy a armar otra clase, quizá haciendo una exposición de alguno de esos objetivos. El ritmo más o menos va a ser ese que les he planteado en la primera clase que les he subido. Yo voy a subir una especie de clase expositiva y después vamos a tener una reunión para charlar como esta, en donde espero que en la próxima haya más voces. ¿Trabajo en grupo, profe? En grupo, perdón, Lautaro, eso es bien importante. Grupo, 4, 5, 6 personas. Yo creo que hasta ahí andan bien. Más que eso, después se terminan fraccionando con mucha probabilidad, se terminan peleando y termina habiendo líos. Entonces, atendiendo a esa experiencia de que más de 6 ya empieza a ser multitud y empieza a ser difícil la organización, yo les pondría el freno en 6. ¿Ha habido grupos de más de 6 que han hecho las cosas? Sí, pero son los menos. En general, lo que más he tenido ha sido rupturas de grupo de más de 6. Entonces, por eso les digo,
intenten hacer grupos de hasta 6. Ahí en el aula virtual he puesto un chat para los que estén así como, yo no sé muy bien cuál es el grado de conocimiento que tienen entre ustedes. En el curso es otra cosa, porque ahí ustedes se ven, ustedes salen a los recreos, qué sé yo, y están en contacto. Acá yo no sé cómo se vinculan entre ustedes. En general, por lo menos lo que me ha pasado el año pasado, es que aquellos que venían, por decir, de escuelas, de la misma escuela, y bueno, ya es como que tenían una afinidad natural, digamos, pero después no sé. Entonces, bueno, para facilitar el contacto es que he puesto ese chat en la cátedra donde pueden ir diciendo, che, a mí me interesa tal objetivo, hay alguien que quiera sumarse a este grupo, qué sé yo, y así van viendo cómo armar los grupos. ¿Tiene fecha límite? Sí, en general las presentaciones las hacemos que coincidan con los exámenes parciales. Entonces, o sea, fin de cuatrimestre. Exactamente. La fecha límite para la primera presentación en general es una semana antes de las vacaciones o la semana posterior a las vacaciones. De una. Esa es la fecha límite, y la otra en general, nada, y en este contexto pandémico es bastante un lío, pero mi consejo es intenten en diciembre, a más tardar, liquidar esta materia, porque después se le hace más cuesta arriba, tienen menos ganas, etcétera. Entonces, lo mejor es clean caja en diciembre, materia promocionada. Esta materia es simple. Si ustedes vieran la estadística, se darían cuenta de que la simplicidad es relativa. ¿Es promocionable? Sí, es promocionable. Entonces, con 7. Con 7. Pero ustedes hacen una primera presentación. Hagamos de cuenta que sale todo mal en esa primera presentación. No la bajé, sí. Y ustedes consiguen un 4. Hagamos de cuenta, ¿no? Después de una discusión y qué sé yo de la calificación. Bueno, la cosa es que tienen un 4. Pero se ponen las pilas y en la segunda presentación se sacan un 10. Ustedes salen con 10, no es 10, 4, 14, salen con 7, no. Salen con 10 porque la segunda presentación debe corregir los errores de la primera. O sea, de algún modo la segunda presentación opera como una exposición integradora. Como tiene que tener una continuidad con esa primera presentación, entonces considero que es efectivamente una exposición integradora. Entonces, en la medida que, por supuesto, hayan corregido esos errores y que sea una exposición excepcional, tienen un 10, esa es su nota final. Con esto quiero decir que pueden tener un 4, en la segunda tienen un 7 y ya salen con 7. Cuando digo que esta materia es simple, es que tiene muchas maneras de ser promocionada. El asunto es llegar ahí, porque en general van tirando la toalla, a eso me refería con que si ustedes vieran mi estadística, eso que le acabo de decir es simple, se cae a pedazos, porque resulta que tengo comisiones de 80 alumnos y terminan 30 promocionados, o sea que menos del 50% promociona, lo cual es bajísimo. En general todos terminan abandonando de alguna manera y eso es lo que intento que no suceda. O sea, trato de motivarlo y trato de que se pongan las pilas para llegar por lo menos a diciembre con 2 buenas presentaciones hechas que los conduzcan a la promoción. ¿Estamos? Profe. Sí. Y por ejemplo el tema de los grupos, las notas grupales son así como una sola para dividir entre todos. Uno para todo. Uno para todo y todo para uno. Bueno. Sí, e inclusive es más, por ahí el grupo puede hacer división del trabajo y puede agarrar y decir, yo voy a exponer, porque yo soy, qué sé yo, el más bocón del grupo, bla, 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 y me gusta exponer. O sea, ¿puede hablar solamente uno? Puede hablar solamente uno. Yo no me meto en la interna de los grupos. Los grupos deciden
cómo hacen las cosas. Acá empiezan a aparecer todos esos tipos de gobierno que hablábamos al comienzo. Puede haber un grupo esclavista en donde lo hagan laburar uno solo y todo el resto se lleva la nota. Puede haber un grupo consensualista en donde agarren y todos discutan y se junten muchas veces y todos expongan y bla, 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 bla. Puede haber un grupo donde haya una división del trabajo conforme a las capacidades de cada uno y digan, no, acá, qué sé yo, tiro Luca, a él le gusta hablar y qué sé yo, y habla bien, entonces él que exponga, y qué sé yo, y César, él lee, no, a él le gusta estudiar y es así, muy meticuloso, entonces él que haga los textos para que diga Luca en la exposición. Entonces se dividen el trabajo de esa manera. Cada grupo hace lo que le parece. Cuidado, esto es un arma de doble filo. Ahora no lo estoy viendo, probablemente no los vea todos, no los puedo ver a todos. Acá veo 3x3, tengo 9 como cuadraditos grandes, después tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12 circulitos chiquititos y un más 41 que no veo. O sea, toda esa gente está acá y yo no la veo. Entonces es probable que haya recursantes acá. Recuerdo un par que se fracturó el grupo y una parte del grupo terminó promocionando y la otra parte no, y terminaron bastante enojados entre ellos, porque uno lo acusan a los otros de que la han afanado, y a eso voy con que hacia el interior de los grupos tienen que tratar ustedes de resolver esos conflictos, ¿se entiende? En eso yo no me meto, eso es cosa de cada grupo es una polis y se da la forma de gobierno que le parezca. Bien ahí César empieza, tenemos a usar el emoticón del dedito, lo cual está genial, ¿no? Yo soy un inútil con esas cosas. Estaba probando, profe, Está bien, me parece perfecto, yo tengo que buscar, además ya te voy a preguntar dónde está eso, pero bueno. Sí, TC, no sé quién es TC, pero levanta la mano. Disculpe, profe, lo levanté sin querer. No quería. Está probando, bien. Ahí, vamos, así se aprende, Quería mandar la manito, seguro. Bien, bueno, gente, excelente primera. Ahí en el más 41 me aparece una manito. No sé ni quién será. ¿Alguien quiere hablar? No, uno era yo el que había levantado. Bien. Listo. Entonces, para el miércoles o jueves de la semana que viene, ustedes van a tener esa segunda clase expositiva, digamos, subida. Y la otra semana, o sea, ya estamos hablando de entiendo que es estamos en abril, 26, ¿no es cierto? Sí, la semana que viene 26. Sí, la semana que viene 26, bueno, entonces ya será en mayo la próxima reunión de esta naturaleza. Lo que les pido es que tratemos, déjame, Carlos, un segundito que cierre la idea, que tratemos de organizarnos para que sean algo más que esta simple, por decir, charla en donde vamos intentando decir lo que pensamos, tratar de darle precisión a los conceptos que utilizamos y vamos haciendo la reflexión, en el caso de hoy simplemente sobre eso, el desarrollo del progreso, pero ya han visto que se han metido las formas de organizaciones de las sociedades, las formas de gobierno, etcétera, etcétera. Pero la idea, lo que yo trato, no sé si lo consigo, pero lo que yo trato de transmitirle es esa reflexión y ese uso preciso de los conceptos que se emplean. Eso es lo que de algún modo les critico yo en las exposiciones. Cuando ustedes dan la exposición, yo, digamos, la crítica que yo elaboro sobre esa exposición que ustedes hacen, parte desde acá. Como digo, no juzgo opiniones, sino juzgo el rigor con el que se fundamentan esas opiniones. Y un poco de ahí es de donde discutimos la calificación. Carlos, ¿quería decir algo? Sí, en el video creo que usted mencionó, o no sé si en el texto, de unas clases por la noche. ¿Eso nos concierne a nosotros? No. Esto es un lío, ¿no? Pero yo trato de mantener las dos comisiones separadas,
¿Qué significa? Bueno, yo daba clase los lunes a las 9:30 de la mañana y los jueves a las 10 de la noche. Pero los lunes la 1K2 y los jueves la 1M1. Veré qué pasa este jueves. El jueves voy a hacer exactamente lo mismo que he hecho ahora. No sé si acá habrá gente de la 1M1, capaz que sí, capaz que prefiere agarrar los lunes a la mañana y nada, en lugar del jueves a las 10 de la noche. No tengo idea qué es lo que va a pasar. Pero si les parece, estamos en la virtualidad, entonces podemos ir definiendo esto en los momentos que nos convengan. ¿Está? Está bien, profe. La idea de hacerlo en estos horarios es que estos horarios son los que están reservados para esta materia en la facultad. Entonces, ahí por lo menos ustedes, o sea, yo dicto, por decir, armo esta reunión en este horario y el horario que tiene que ser. Profe, ¿y el tema de asistencia? El tema de asistencia es más complejo todavía. Este chirimbolo me entrega a mí una asistencia, pero yo ni la miro. O sea, yo sinceramente yo le voy con la verdad. Ni pienso ponerme a ver la asistencia. Ni lo pienso. Lo importante es el trabajo. Lo que sí sucede es que para hacer bien el trabajo, la experiencia me indica que aquellos que más participan, cuando digo más participan, no es que vengan en los horarios, sino que trabajen, podemos utilizar todos los recursos tecnológicos que nos ofrece el Teams para ir avanzando en la producción de ese trabajo. Mi rol en el trabajo que ustedes tienen que presentar es ayudarlo a pulir los conceptos, a producir una buena fundamentación. Insisto, independientemente de la opinión que ustedes tengan, inclusive independientemente de si ustedes opinan algo contrario a lo que yo opino. Eso acá no entra en juego, ¿se entiende? Si hay algo que tiene que ver con la enseñanza, es enseñar a ser riguroso en los conceptos, en la precisión, en el uso de los conceptos y en el rigor de la fundamentación de una opinión. Ese es el objetivo, si quieren, de esta materia. ¿Se entiende? Sí, profesor. Adrián salió así como que... Profe, disculpe, quería preguntarle porque yo quería participar del chat, pero me dice que solo está disponible para los miembros del equipo. ¿Hay algún código? Capaz que se me saltó y no lo vi. Yo envié un mensaje, el primer mensaje de clase, y ahí había un vínculo para que vos solicites entrar al equipo. Tenías que hacer clic nomás. Y entonces a mí me aparece tales y tales y tales están queriendo entrar al equipo, y yo le doy obviamente a admitir a todos. Pero Adrián, me fijo eventualmente si es que estás, pero lo que me estás diciendo es que no podés, pero estás acá, lo cual a mí me causa un desconcierto. Eso es lo raro, porque no entiendo por qué puedo entrar. Yo tampoco estoy, pero estoy acá. Claro, profe, es como que usted pasa el link, digamos, y te conecta a la clase, no al equipo, creo. Claro. Si no me equivoco. Bien. Entonces, eso sí puede haber sucedido. Como invitados también. Bien, puede haber sucedido que entraron por el vínculo que yo envié al foro, y entonces han hecho clic ahí y están aquí, pero nunca han hecho clic en el mensaje anterior que yo mandé que decía haga clic acá para entrar al equipo. Tal vez entraron entonces, con la cuenta de correo Adrián normal. Y Facundo, creo que son los dos que han hablado, les pediría que verifiquen eso. Simplemente entren al foro, vean ese primer mensaje. Yo acabo de solicitar yo. Perfecto. Ya terminamos ahora y les doy admitir a todos los que hayan pedido la admisión para el equipo. ¿Estamos? ¿Alguna otra pregunta, comentario? Profe, a esas clases que usted, por ejemplo, de a la noche, ¿nos podemos unir también, por ejemplo, a consultar? Sí, totalmente. Bueno. Más adelante entiendo que va a ser más problemático en la medida en la que nos vamos estructurando. Quiero decir, no es nada complicado. Va a ser más problemático porque la idea es que dejemos de hacer como charlas. No, esto se puede mantener y podemos mantener en estos horarios las charlas así, libres, por decir. Y ustedes van solicitando, profesor, ya tenemos armado el grupo, nos podríamos reunir de manera grupal, y entonces damos una reunión grupal.
Eso también lo pueden pedir ustedes, ¿se entiende? Entonces, en esa reunión solo participa el grupo y hablamos específicamente del trabajo que está encarando ese grupo. Usen y abusen de los recursos tecnológicos, porque para eso están. Esto no se rompe. Metan a mano, aprieten los botones, eventualmente apretarán mal y quedarán fuera del equipo, por decir, si aprietan y dicen, sacame del equipo. Bien, pero después se pide la admisión de nuevo y se resuelve el problema. ¿Estamos? Sí, profe. Sí. Bien, bueno, un gusto en haber visto todos estos circulitos. Y que haya gente allá atrás de todos esos circulitos. Durmiendo. O no, hay muchos que han hablado. Otros estarán durmiendo, pero cada uno y cada uno. En las clases pasaba lo mismo, no vayan a creer que no he tenido gente dormida. Sí. Ahí en el chat, profe, le consultan algo. Y eso, profe, no le bien, tienen ya. miedo al éxito. Después voy a ir respondiendo, digamos, los mensajes de chat. Pero antes quiero decirles hasta luego, después me pongo a leer los chats y a responder. ¿Les parece? De una, Sí, profe. dale, profe, dale. Perfecto, nos estamos viendo Seguimos. entonces. Nos vemos, profe, muchas Hasta gracias. luego. No, profe.